Entonces, las opciones políticas debemos mencionarlas con muchísima caution, con mucho cuidado. Y votar, y respaldar las opciones políticas que cada uno considere más apropiadas, imperfectas como son. Entonces sí, me da temor pensar en una uniformidad de voz en términos políticos de la Iglesia, pero sí es una uniformidad de voz como que no haya peruano o peruana que pase hambre esta noche. Sí es una uniformidad de voz que no haya niño o niña argentino que no tenga la oportunidad de recibir una educación que le permita salir adelante, que no haya una persona con discapacidad que sea maltratado en su hogar. Si esa es la voz uniforme que queremos, amén. Que sea una voz por los derechos fundamentales de todos y todas, una voz por la plena igualdad, una voz porque la misericordia y la justicia reinen. Pero en términos de qué sistema monetario vamos a usar, qué reglas laborales vamos a aplicar en las empresas, etcétera. Bueno, yo diría en términos laborales que se respete en lo más posible y se proteja en lo más posible a los más vulnerables, pero reconozco que es mucho más complejo que eso en este momento. Entonces sí, yo diría con mucho cuidado en lo que es uniformidad política o partidaria, no. Alguien acá también está preguntando si siendo ciudadanos de otro reino, ¿cuál es el límite de lo permitido y lo conveniente? Me viene a la mente el texto de Colosenses capítulo 3, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, somos ciudadanos de ese reino. Pero también somos ciudadanos en este mundo, como ciudadanos del reino eterno, somos ciudadanas y ciudadanos en estos países, en estas naciones que se debaten entre tanta injusticia, entre tanto abuso de poder. Yo no tengo recetas o fórmulas para decir, no vamos a seguir A, B, C, pero diría como principio que muchas veces lamentablemente veo a muchos cristianos actuar exactamente a la inversa. Yo diría como ciudadanos del reino eterno, que tenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que está sentado en el trono, sobre todo poder y dominio, principado y potestad, espiritual y encima de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese poder, creo que nuestro caminar en este mundo es afirmar los derechos de los que sufren más, afirmar los derechos de los marginados, de las excluidas, de los despreciados, de los que se les impide tener una voz. Los que tenemos el privilegio de tener voz por cualquier razón que la tengamos. En algunos será nuestra educación, en algunos será la herencia recibida, en algunos será la suerte, pero el punto es que muchos de nosotros tenemos una cuota, y reconozco, es diferente de grado, es diferente en naturaleza en muchos casos, pero los que tenemos una cuota de poder ciudadano, que individualmente es pequeñísima, pero cuando nos organizamos puede ser importante y sustancial, por lo menos a nivel del cabildo, a nivel de la ciudad, quizá no necesariamente a nivel de país, pero en nuestro mundo, en nuestro barrio, donde está nuestro prójimo. Eso es lo que marca si somos ciudadanos de otro reino o no. Porque los que son del reino de este mundo solo velan por sus propios intereses, a costa de los demás. Solo velan por su poder, a costa de disminuir a los demás. Solo velan por su protección, a costa de poner en riesgo a otros. Entonces creo que esa sería para mí una línea, un camino posible de dónde ver qué nos toca hacer como ciudadanos del reino de los cielos, que además somos ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos. Alguien acá estaba preguntando si bien la atención de los más necesitados fue una impronta en el ministerio de Jesús y en el mandato de sus discípulos, ¿cómo ves vos que fue su propuesta para la transformación de los gobiernos? Ajá. Diría yo que esa es una manera
bastante común de entender el obrar de Jesús. Me atrevería a decir que con mucha humildad es una aproximación personal, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo no describiría el accionar, el relacionamiento del Señor Jesús con los marginados y marginadas de su tiempo como una impronta a un costado de su misión central. A mí me parece que la manera como vivió Jesús es el Evangelio. Él proclamó 1000 veces más con su vida, lo que luego articuló bastante bien, obviamente es nuestro maestro por excelencia, pero el respaldo a cada palabra que él enseñó es su vida, es cómo él vivió, cómo se relacionó cuando se acerca aquel mediodía caliente, húmedo, agotador, bochornoso, y junto al pozo se encuentra con la mujer samaritana y le habla, él como maestro judío, le habla a una mujer perdida y encima de la raza equivocada, de la raza mala, la raza como... Yo soy samaritana, yo tengo 80 razas en mi sangre, ¿no? Me identifico mucho. No tengo 5 maridos, eso sí, por la bendita gracia de Dios, solo uno. Pero eso para mí no es un accionar del costado. Ese es un ejemplo de la misión. Y cuando el Señor va al hogar de Lázaro y está sentado enseñando y María está allí prestando atención, aprendiendo del Señor, y Marta cumpliendo lo que a ella le han enseñado desde chiquita, que la mujer, su lugar es en la cocina para que los hombres puedan tener la libertad de aprender y de ser buenos siervos de Dios. Y el Señor Jesús no maltrata a Marta, pero le dice: Marta, este es otro reino, vente para acá, ven para acá, porque tu hermana ha podido discernir qué es mejor que servir a los hombres la rica comida. Vente que vas a aprender aquí, vas a alimentarte. Cuando el Señor sana al ciego, cuando restaura al paralítico, cuando sana a los leprosos, yo no lo veo como impronta, como una expresión solo de su gran misericordia, sin duda lo es una expresión de su gran amor por la humanidad doliente. Para mí es la descripción, el ejemplo vivo del mensaje del Evangelio. En realidad, muchas de las preguntas, bueno, yo creo que han sido respondidas porque has ampliado mucho cada una de las respuestas. No sé, David, si vos tenés algo más para aportar en esto. Creo que sí, que estamos redondeando ya esta parte. Y bueno, Nina, te dejaríamos para que puedas hacer un cierre de esto que es tan rico y que, como varias de las opiniones lo dicen, es para continuar, es una reflexión que comienza. Y bueno, esto de continuar, creo que te están invitando a que tengas otra próxima charla. Muchas gracias, será un honor. Adelante con Gracias. el cierre entonces. Sí. Bueno, antes que nada, porque no quiero dejarlo para el final, mi más profunda gratitud por acompañarnos, dialogar. Aquí nadie pretende tener las respuestas a las grandes preguntas de la humanidad, pero sí poder generar diálogo, reflexión conjunta, ver las cosas desde distintas perspectivas, de acuerdo a nuestro propio contexto. Yo diría que algo que quisiera enfatizar es que creo que cada generación tiene una responsabilidad frente a Dios, primeramente, frente a su prójimo y frente a la generación inmediatamente venidera. Y en este mundo de graves injusticias en la que los cristianos y cristianas estamos profundamente inmersos, tan inmersos que no nos damos cuenta, que seguimos una vorágine, y quizá lo veo yo más porque mi contexto es los Estados Unidos, ¿no? Una sociedad capitalista donde la regla del éxito es la acumulación material. Entonces, quizás estoy hablando principalmente como cada quien lo hace, desde mi propio contexto. Pero creo que tenemos una responsabilidad muy, muy grande de zafarnos de esa vorágine de acumulación.
y poder poner nuestros ojos en Jesús y con los ojos de Jesús mirar nuestra realidad y ver la situación de nuestro prójimo, ver la situación particularmente de nuestro prójimo más débil, más vulnerable, y nuestra responsabilidad frente al planeta, que es víctima, es la creación del Señor, todo el universo es la creación de nuestro Señor, pero Él nos ha puesto en este planeta en particular. Si habremos otros en otros planetas, yo no sé, pero creo yo que nuestra responsabilidad es con este planeta ante Dios. ¿Cómo lo estamos cuidando? La humanidad no puede vivir si este planeta sigue enfermándose. Y como lo vemos con el COVID y lo vemos con la crisis del calentamiento global, los primeros que sufren y los que sufren desproporcionadamente son siempre los más vulnerables. Y aquí en el país, en Estados Unidos, como en mi patria, el Perú también, las personas que están llevando desproporcionalmente el peso de la pandemia son los que no tienen el lujo de trabajar desde casa. Algunos de nosotros hasta podremos decir, ay, qué lindo, por lo menos paso más tiempo con mi familia. Pero el que tiene que salir a la calle a buscarla como sea, no tiene ese lujo. La madre que tiene que alimentar a sus niños y no puede hacer su trabajo por Zoom, tiene que salir a arriesgarse a trabajar afuera. Entonces creo que nosotros somos responsables como cuerpo. Obviamente lo que cada uno individualmente puede hacer es muy poquito. Lo que Nina puede hacer es ínfimo. ¿Qué tengo yo? Pero colectivamente, con el cuerpo de Cristo asentado en mi barrio, con la comunidad de fe, con mi congregación, mi parroquia, mi sinagoga, como quiera cada uno identificarse en su comunidad de fe, lo que podemos hacer colectivamente, como decía más o menos en esta idea de unirnos en esfuerzos para proteger a los más débiles, sean las personas mayores, sean las personas, los niños, sean las personas, las mamás solas, etc. Eso nos va a mostrar en lamento probablemente, lamentándonos con ellos en su sufrimiento, en su vulnerabilidad, nos va a mostrar cómo podemos hacer incidencia. Y es el camino de la incidencia en favor de los derechos de otros lo que nos va a distinguir, me parece, como los ciudadanos tanto de la Argentina, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Venezuela, pero particularmente como ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. Entonces, esta lógica de acumulación hay que resistirla, hay que abrazar la generosidad, hay que abrazar la manera de vivir un poco más sencilla. Yo sé, los latinoamericanos no somos de lujos, pero aún así, cada quien en su contexto. Y claro, sin duda ustedes dirán, bueno, Nina, tú vives en los Estados Unidos, tu departamento seguramente es lujoso comparado con mi casa. Yo sé, lo reconozco. De donde yo vengo, créanme, en mi patria, este mini departamento en el que yo vivo ahorita es considerado seguramente para muchísimos compatriotas una cosa, pero así de lujos, ¿no? Entonces siempre está el desafío de cómo, aun cuando vivimos de manera sencilla, cómo podemos vivir aún más sencillamente de tal manera que nos queda para ser generosos, generosas con otros. Y los que tenemos una casa grande, obviamente el COVID en este momento nos limita profundamente, pero el practicar la hospitalidad, el practicar el abrir la puerta, la mesa para compartir con los que no tienen, yo no lo veo, no, reitero, no como una expresión de caridad, sino como una escuela de incidencia. Muchísimas gracias. Gracias, Nina, muy amable. Reiteramos no solamente nuestra gratitud, sino la de varios de los participantes que ya han dejado sus mensajes, aquellos como que dicen gracias a Irene, muy bueno, gracias Nina, hermoso tiempo, excelente disertación, una temática poco visibilizada en nuestras congregaciones y comunidades de fe, gracias, súper agradecida, es fe y acción y buscar ese carácter de Cristo
que su paz y su justicia fue a todos y a los más vulnerables. Gracias por esta charla. Bonitas instrucciones, Nina. Mil bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Ojalá podamos volvernos a escuchar otra excelente charla con Nina. Este es más o menos el resumen de lo que está llegando a través del chat. Y nosotros desde Irene y desde este ciclo de charlas virtuales que hemos iniciado, de alguna manera estimulados por la pandemia y esta necesidad de encontrarnos y de reencontrarnos con estos temas, tenemos la gracia de haberte tenido como disertante en esta noche y muy agradecidos una vez más. Esperamos que se repita en breve.